Pues les decía que hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es si somos capaces de retener el vino nuevo. Si somos capaces de retener el vino nuevo. Entonces en esta mañana, pues como ya hemos orado, yo quiero invitarlo a usted a que busque su Biblia, ¿no? Y para los que marcan, para los que anotan, Carmencita, buenos días, mi reina. Vamos a estudiar Mateo 9, 16 al 17. Y dice así. Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierde. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Padre, ayúdanos en esta mañana. ¿Sabes algo que yo pensaba, no? Que hemos avanzado tanto que yo digo, es tiempo de aprender a retener lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos esperando que Dios haga algo nuevo, ¿cierto? Así como muchas veces he compartido con ustedes esta palabra acerca de José. José no necesitó una palabra nueva, solo necesitó retener su promesa hasta el final. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros estamos descuidando esta palabra de retener, porque a veces retener es tan complicado. Yo no sé si a usted le pasa, pues, es como cuando decimos, quiero un trabajo nuevo, me quedé sin empleo. Y buscar un trabajo nuevo a veces es tan sencillo porque hay muchas ofertas, de pronto usted consigue una oferta aquí, una oferta allá, decide cuál es la mejor, pero el problema no está en tanto buscar, sino en retener. ¿Por qué? Porque cuando van transcurriendo los días, usted va conociendo a sus compañeros de trabajo, usted va viendo de pronto las cosas que ya no le gustan, usted va conociendo más a ese compañero de trabajo que al principio era un sol y luego se convirtió en una tiniebla. Entonces, a veces es mucho más difícil retener que buscar algo nuevo. Como cuando de pronto estamos también entrando en una primera relación. Cuando usted es novio de alguien, ay Dios mío, que las flores, que el chocolate, que la serenata, que las palabras bonitas, que estás bella, que estás hermosa. Y después retener el matrimonio, ay, se vuelve un poco complicado. Porque ya las palabras bonitas a veces se acaban. No digo que en todos los casos. Ojo, ojo, ojo. Gracias al Señor por esos matrimonios hermosos que durante todo el tiempo han sostenido este tipo de cosas. Y aquí está el secreto. Pero muchas veces la cotidianidad nos hace querer soltar. Empezamos a aburrirnos. Estoy aburrido de madrugar, estoy aburrido de ese trabajo, estoy aburrido de ese panzón, estoy aburrida de esa panzona, estoy aburrido, estoy cansado. Todos queremos una promesa nueva, ¿cierto? Todos queremos una promesa nueva y a veces las cosas, retenerlas se vuelve un poquito complicado. Y entonces ya dejan de ser tan importante, ¿no? Sostener. Entonces, sostener a veces o retener, sostener con el tiempo es más complicado. ¿Por qué? Porque pues nosotros todos esperamos que Dios salga algo nuevo. Gracias, Montserrat. Todos esperamos que Dios salga algo nuevo. Pedimos una nueva oportunidad, un nuevo nivel, una nueva unción, un nuevo matrimonio, un nuevo negocio, una nueva temporada. Pero cuando nosotros leemos las escrituras, Jesús hace esta pregunta, digamos que silenciosa. ¿Tienes un recipiente capaz de sostener lo que me has pedido? ¿Tienes un recipiente capaz de sostener lo que me estás pidiendo? Porque el problema nunca fue el vino, el problema era el recipiente. ¿Sí? Habla de un odre viejo sobre un vino nuevo. Entonces, ¿pero qué representa este vino nuevo? El vino nuevo representa la vida nueva que Cristo trae para nosotros.
el gozo del reino que lo hemos hablado, la obra del Espíritu Santo, el nuevo pacto de la gracia. El vino está vivo, el vino está nuevo, el vino se mueve, el vino fermenta y el vino crece. Entonces el problema nunca fue el vino. El problema siempre ha sido ¿qué? El recipiente. Amén. Dios les bendiga también a todos los que están por allí. El recipiente, ¿cierto, mi James? Dios siempre está haciendo algo nuevo sobre nosotros. Y no voy a olvidar nunca, creo, este comentario que decía la pastora Ruth, porque ciertamente yo también lo he experimentado. Y creo que todas las personas que están en este lugar, que están sumergidos en el Señor, han experimentado que en el proceso nunca volvemos a ser igual. Nunca volvemos a ver de la misma manera. Nunca volvemos a ver de la misma manera. Porque el Señor, a través del proceso, nos quita la venda espiritual. Entonces, ya no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, sino un proceso de crecimiento. ¿Qué sucede? Que cuando el vino se fermenta, el vino empieza a crecer, ¿sí? Y Dios siempre está haciendo algo nuevo sobre nuestras vidas. El problema no es si Dios quiere derramar vino sobre nosotros. La pregunta es si nosotros estamos listos para poder retenerlo. Pero para poder entender mejor esta historia necesitamos ahondar, ¿no?, en los detalles. Y para las personas que no saben qué es un odre, ¿no? Cuando la palabra habla de odre, ¿qué es un odre? Los odres eran pieles de animales donde se guardaba el vino. Yo no sé si de pronto usted puede ayudarme allí con luz tab. No, si no es mucha molestia. Gracias, familia, muchísimas gracias. Los odres eran pieles de animales donde se guardaba el vino. Cuando eran nuevos, cuando esas pieles eran nuevas, eran flexibles. Escucha bien. ¿Eran qué? Digan conmigo, flexibles. Cantimploras. Hay un hermanito en la iglesia, un viejito, el viejito Pedro, y uno le dice, ¿cómo estás, Pedrito? ¿Cómo estás, abuelito, viejito? Yo le digo, ¿cómo estás, viejito? Y me dice, estoy como la cantimplora. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Que un ratico ríe y otro llora. Así está Adriana, la cantimplora. Entonces, cuando esas pieles, ustedes saben que yo soy de malos chistes. Cuando esas pieles están nuevas, son flexibles, ¿cierto? Pueden estirarse, pero en el tiempo empezaban a reducirse. Escúchame bien, con el tiempo empezaban a reducirse. Si entonces echábamos vino nuevo, en esas se rompían. ¿Por qué? Porque con el tiempo se habían secado y al secarse se reducía. ¿Cómo podríamos interpretar estas dos cosas? ¿Cómo podríamos enlazar de qué se trata el vino nuevo, el odre viejo en nuestras vidas? Quiero decirte que nosotros como cristianos, ¿no?, amamos a Dios. De hecho, hay personas que aún no han aceptado a Jesús. Gracias, mi Mónica, Eli, gracias. Aún no han aceptado al Señor, pero aman a Dios. Entonces, sin embargo, a través del tiempo vemos que esa persona no tiene ningún tipo de cambio, ¿sí? O sea, siguen reaccionando de la misma manera. O vamos a incluirme, seguimos reaccionando de la misma manera. Seguimos sintiendo las mismas emociones sin control, como un caballo desbocado sobre nuestras vidas.
todo es una emoción. Somos muy emocionalistas. Yo quiero hablarte de mi testimonio. Quiero hablarte de mi testimonio, de lo que yo viví. Y de pronto hay alguien que en esta mañana se sienta identificado. Mira lo que sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo y vamos a la iglesia. Nosotros pensamos que nos vamos a encontrar allí con un poco de ovejas, ¿no? Pero no. Aún en la iglesia hay personas que no han sido transformadas de corazón. No se trata ni siquiera de cómo la persona se vista, porque hay gente con corbata que aún no está lleno de la presencia de Dios. Te puede lastimar. Pensamos que cuando llegamos a la iglesia vamos a encontrar un jardín de rosas. Gracias mi Adri, gracias Gigi. Un jardín de rosas donde todos van a estar conforme, donde todos somos hermanos, todos tenemos una hermandad. Eso es lo que el Señor quiere. Pero no sucede así. ¿Y sabes por qué? Porque no todos los que están adentro han permitido al Señor cambiar el odre. Entonces, yo te voy a hablar por mí. Mira lo que sucedió. Cuando yo recibí al Señor, yo les he dicho, yo venía del mundo, mi esposo era hijo de pastores, yo era la filistea en medio del campamento de Israel. Y cuando digo campamento de Israel es real, porque cuando nosotros leemos la Biblia, el campamento de Israel no era perfecto. Había sido un pueblo escogido por Dios, sin embargo, muchos de ellos no habían dejado que Dios entrara en su corazón. Eso no es. Entonces, llego yo, la filistea, llega Ruth, la moabita, al campamento de Israel. ¿Qué empezó a hacer la gente? Ay, recibió a Ruth. Ay, bienvenida Ruth, qué linda. No, fue el testimonio de Ruth lo que hizo que ellos cambiaran de parecer con respecto a ella. Y quizás alguna de las personas que estaban allí pensaron dentro de su corazón y su mente, esta mujer nunca será digna porque es moabita. Yo les he contado que había una hermanita que hasta me puso hasta de prostituta, porque debe ser que ella era la que cobraba las entradas en el lugar donde yo trabajaba, porque como una persona que es cristiana sabía eso. O sea, yo digo, hay mentiras que quieren destruir el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estaba envidiosa, porque de pronto pensaría, el hijo del pastor debería de casarse conmigo, que yo también soy hija de pastor, que yo también estoy aquí, que yo también he sido fiel. Pero lo que Dios tiene para nosotros no se trata de lo que nosotros hayamos hecho. No se trata de que porque yo quiera algo y Dios no me lo dé, yo tengo que destruir a la otra persona, porque no se trata de eso. Entonces revelamos que el odre nuestro no está preparado para un vino nuevo. Un vino nuevo, un odre nuevo, entiende que el vino es lo que vale más, que el odre solamente es un contenedor de ello. Mira, cuando nosotros empezamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, nuestros sentimientos tienen que cambiar. Porque yo tengo un plan de casarme con el músico de la iglesia. Porque yo le sirvo al Señor desde que tenía 9 años y Dios tiene que recompensarme con el músico de la iglesia, con la que adora en la iglesia. Hermano, eso no es eso. Dios tiene un plan separado del tuyo. Y sabes algo, que el día que el músico se case con otra persona, que la adoradora se case con otra persona, Dios proveerá tu pareja idónea. Dios proveerá lo que es para ti. Dios proveerá, es una confianza real. No se trata de entonces, ahora le voy a hacer la vida imposible a la hermanita que trajo el músico. Ahora le voy a hacer la vida imposible al varón con el que se va a casar la adoradora, la evangelista, la predicadora. Yo no sé con quién estoy hablando en esta mañana. Se trata de que cuando tu odre es nuevo, Dios te bendiga mi Lía, Ceci, Dios te bendiga mi amor. Cuando tu odre es nuevo, entonces el vino viene a ser bendición para tu vida. El vino viene a ser bendición para ti, viene a ser confianza. No se trata del odre, se trata del vino. Si el odre no está preparado, no se trata del vino, se trata del odre. Si el odre no está preparado, entonces se va a derramar el vino. Y yo podría, porque me abrazaron, escúchame. Bienvenida, porque yo había aceptado al Señor. Ellos me conocían desde que yo tenía 10 años. Me había apartado del Señor, pero eso no significaba que era cierto lo que ellas estaban diciendo. Ni siquiera estaba bien
Imagínese que fuese así. Ni siquiera estaba bien que lo dijera. No, bueno, eso es lo que yo creo. Porque es que eso es lo que vino a buscar Dios, lo que se había perdido. Entonces, no sé si empezamos a entender. Jota, gracias. Dios te bendiga. Si empezamos a entender lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hay personas que dicen, amo a Dios, pero van en contra de todo lo que Dios dice. Mira, cuando muchas personas vienen y me dicen, pastora, mira que, no sé, hubo una infidelidad en mi matrimonio. Yo le digo, mira, amor, una infidelidad puede venir de cualquier persona. Aún de nuestros padres puede venir una infidelidad. Porque una infidelidad no es solamente sexual. Una infidelidad es de muchísimas cosas, usted lo sabe. Pero hay cosas que nosotros podemos perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos un odre nuevo. Como hay otros momentos en donde nosotros tenemos que abrirnos. Perdón, y me abrazaron. Ay, qué bonito, bienvenida, bienvenida. Pero por atrás estaban metiéndome cuchillos. ¿Y saben por qué? Porque delante de sus ojos yo no era digna de recibir la bendición de Dios. Y quiero decirte en esta mañana que el odre no se trata ni siquiera de porque, bueno, entre más años tengo, no. El odre tiene que ser nuevo. El odre debe de ser nuevo. El Señor es tan exigente con esto que Él dice, mira, Él le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, yo estoy contento con ustedes porque ustedes tienen una obra maravillosa, ustedes se encargan de los pobres, de las viudas, pero tengo contra ustedes algo, que han dejado su primer amor. ¿Sabes qué es dejar el primer amor? Es amar con la misma intensidad que antes amábamos al Señor. Es mirar sus promesas con la misma intensidad como el día 1 en que le conocimos. Cuando realmente leíamos los salmos y pensábamos que con mi Dios podríamos derribar montañas, saltar montañas, y derribar muros. Pero ya esa palabra no es tan efectiva sobre mí. Estamos desde Bogotá, Colombia. ¿Sabes por qué? Porque no le dimos la oportunidad a Dios que cambiara nuestro odre. Seguimos actuando de la misma manera. Seguimos reaccionando igual. Esto es para mí y yo lo tomo como sea. Y si yo tengo que levantar una calumnia, y si tengo que levantar un chisme, y si tengo que hablar mal de una persona, pues lo hago porque eso es para mí. Así no trabaja Dios. Dios trabaja en la confianza del hombre y de la mujer. Pues Señor, estoy triste porque soy ser humano. Yo quería ese adorador para mí, yo quería ese músico para mí, yo quería ese hombre para mí. Pero si pues, bueno Señor, si a ti no te plació, pues, porque lo que es de Dios no se forza. Imagínense que yo conocí a mi esposo cuando yo tenía 10 años de edad. Y nos perdimos, nos vimos como hasta los 12. Y luego yo cogí mi vida a los 15, de rumba, de fiesta, de tragos. Obviamente su vida y la mía nunca coincidieron. Nunca nos vimos, y eso que vivíamos en un pueblo tan pequeño. Pero nunca nos veíamos. Él vivía de día, yo vivía de noche. Obviamente nunca nos íbamos a encontrar. Pero un día a Dios le plació. Después de casi, ¿cuánto? 11 años quizás. Sí, después de 11 años. Nos volvimos a ver y no hubo interrupción. No hubo chisme, no hubo palabra que lo desanimara a continuar tomado de la mano mía. Y ¿sabes algo? Lo que es de Dios, Dios lo pone en su lugar. Mujer, Dios te bendiga. A veces queremos forzar, pensando que Dios no tiene el control. Personas que aman a Dios, pero siguen siendo los mismos de siempre. Que dice Joana, habemos muchos que estamos fuera por solamente una palabra que nos mató espiritualmente. Algo así me pasó con mi esposo. Llevamos 33 años de casados. Él permitió que nos conociéramos. Y quiero contarte que ahí no terminó todo, porque también se levantaron, porque pues yo les he contado que trabajaba en una empresa importante,
donde, bueno, todas las mujeres iban allí, usted sabe, de punta en blanco, porque era una empresa muy importante. Y pues bueno, usted sabe que uno como mujer tiene sus cosas, que la ojera, que la cosa, que una manito de gato lo hace ver a uno mejor, ¿o no es así? Pues yo a mí me gusta maquillarme. Bienaventuradas las mujeres que tienen ese cutis perfecto, que no tienen ojeras, ajá, bien, bonito, chévere, bien. Pero no todos tenemos la misma. Imagínense yo con esas ojeras, todos los pelos de la ceja, o sea, una mala impresión. Y siempre, nunca me sostuve a eso de que no podía arreglarme, y eso también me trajo problemas. Porque yo decía, Señor, pero si yo me visto de manera decorosa, si yo te agrado, si yo predico, si yo no solamente predico con palabras, sino con mi vida, ¿por qué yo no puedo arreglarme? Porque a veces como que entraba en eso de decir, bueno, sí, verdad, no me voy a arreglar más. Y me sentía usted sabe, sinceramente, así me sentía, como una cucaracha allí. O sea, porque todas estaban bien arregladas y yo decía, pero ¿por qué yo no me puedo arreglar? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Luego Dios me bendijo con una moto y pues empecé a utilizar pantalón, el mismo problema. Y allí estuve muchos años, guerreando con personas que no habían sido transformadas de corazón, sino que tenían un odre viejo y tenían un vino que casi se rompía. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es para transformarnos a nosotros. Y por mucho tiempo, no le niego, quise irme de ese lugar. No solamente de la iglesia, así como decía Joa. O sea, no solamente de esa iglesia, sino de Dios. Irme y decir, ay, ya dejo todo esto aquí, ¿y qué? Amén, flaquis. Pero ¿sabes algo? Que a mí no me había llamado ningún hombre. A mí me había llamado Jehová de los ejércitos. A ti no te ha llamado ningún hombre ni ninguna mujer. A ti te ha llamado Jehová. El Dios todopoderoso, el Shaddai, Adonai, el gran yo soy, el Yahvé, Dios mío. Es Él quien ha enviado a su Espíritu Santo que te selle. Y hoy te recuerda lo fuerte que eres. Y hoy te recuerda que ninguna palabra de hombre podrá sacarte de su casa. Que ninguna palabra de hombre podrá quitarte la herencia que ya Él te dio. Que ya Él te dio, escúchame bien. Y por mucho tiempo le dije al Señor, ya no quiero estar más aquí. Porque se supone que este es el lugar donde la gente ama, que este es el lugar donde la gente abraza, que este es el lugar donde la gente enseña, este es el lugar donde la gente corrige. Y entonces, si no es así, mejor me devuelvo al mundo. Pero ¿sabes algo? Dios estaba formando mi odre. Y necesitó romperse para darme uno nuevo. Y te voy a decir cuando se rompe el odre. Es en medio del dolor. Es en medio del dolor cuando Él viene a decirte no te preocupes. Ahora te diste cuenta que si tienes tanta necesidad de retener lo viejo, no vas a poder recibir lo nuevo, Rosy. Y llorando le dije, sí es verdad, Señor, ahora lo entiendo. Buenos días, mi princesa hermosa, princesa de Dios, Sandrita, Joseph. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuando nosotros tenemos un odre viejo, ¿cómo saber cuando tengo un odre viejo? ¿Cómo detecto que mi odre está viejo, pastora? ¿Cómo sé si mi odre está nuevo o si mi odre está viejo? ¿Cómo yo sé que mi odre es un odre viejo? Porque el odre viejo tiene características. Cuando el odre es viejo, cualquier cosa nos hace retroceder. Cuando yo recibía de parte de estas hermanas que tales y que cuento que yo no era cristiana, que no me pasaban ni siquiera a nada, no me dejaban servir. ¿Sabe lo que yo hacía en la iglesia de donde yo vengo? Yo lo que hacía en la iglesia de donde yo vengo era limpiar el piso, era para lo único que era digna. ¿Y sabes por qué? Porque los santos no estaban disponibles.
pero era la prima hermana del enemigo, la única que tenía la disposición en su corazón de decir: yo limpio el templo. Bueno, no la única, pero sí habían otras hermanitas. Y empecé a experimentar ese momento donde David estaba allá y le dijeron: no, tú no puedes ser guerrero, mejor tú vas con las ovejas. Pero lo que nadie sabía es que Dios estaba preparando a David allá en las ovejas. Lo que nadie sabía era que cada vez que yo iba y limpiaba el templo, Dios me daba palabra. Lo que nadie sabía era que cada vez que yo agarraba ese coleto, ese trapero, no sé cómo se llama en su país, ese limpión, el Espíritu Santo tocaba mi vida y entraba llorando y salía llorando, pero no de tristeza, sino de gozo. Porque en las cosas pequeñas es donde Dios se manifiesta. Y lo que yo no entendía en ese momento es que no era mi temporada, que Dios me estaba preparando en el secreto. Luego, la segunda cosa que nadie quería hacer era maestra de niños. Y adivinen a quién pusieron: pues a la oveja negra. ¿Y sabe por qué? Porque hay cosas que en el reino de los cielos están siendo descuidadas, pero Dios tiene a un David preparándolo allá con las ovejas. Hay un David que ha dicho: Señora, lo que tú me envíes yo haré. No hay cosa pequeña que tú no mires cuando yo lo hago con el corazón. Dios mío. Yo no me imaginaba que ahí en ese salón de niños Dios estaba adiestrando mi capacidad para predicar. Cuando yo me aprendía las historias, cuando yo hacía los juegos, cuando el Señor permitía cada domingo preparar un mensaje, yo no lo hacía como que: ay, bueno, son los niños. No. Yo estaba feliz de servir ahí en la iglesia. No importa que fuese con los niños. Ay, yo estaba feliz. Estaba haciendo mi mejor trabajo. Me compré un libro para enseñarle las historias a los niños. Y hoy puedo enseñarle historias a más de 449 personas en diferentes países. Dios está haciendo algo especial sobre nosotros. Y no podemos menospreciar el momento en donde nos envían a cuidar las ovejas. Porque ¿sabes lo que dijo David? Allá, cuidando las ovejas, fue donde yo aprendí que los osos no son nada. Y hay gente que me dice: ¿y cómo? ¿Cómo aprendiste a predicar? Pues en una escuela de niños. Haciéndolo poco, entre comillas. Porque para muchos este trabajo es poco, pero para Dios, mira lo que dice el Señor de los niños: dejad que ellos vengan a mí y nadie se los impida, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabes lo que dice de los niños? Si ustedes quieren ser grandes, tienen que aprender a ser como uno de ellos. Lo que para nosotros es nada, Dios está empezando a hacer algo especial. Dice: los que conocemos el dolor nunca más volvemos a ser iguales en Cristo. Y es muy cierto, porque ahora el dolor nos ha hecho ver que teníamos a un Dios que estaba con nosotros. El dolor fue lo que nos hizo ver que nunca estuvimos solos, que Él siempre estuvo de nuestra mano. Y no le niego que en algún momento quise renunciar, porque en mi humanidad decía: esto es injusto. Escúchame bien, yo decía: Señor, yo soy nueva creyente. Y en aquel momento mi suegro era mi pastor. Y yo no le decía nada a él, porque yo sabía que él no lo hacía por maldad, que él lo hacía porque si él tomaba una decisión diferente, ¿sabe lo que iba a decir las personas? Lo está haciendo porque es su nuera. Y en mi corazón siempre entendí la posición de mi pastor. Pero ¿sabes algo? No entendía la posición de muchas hermanas y hermanos en la iglesia. Y decía: Señor, si yo soy nueva aquí, si yo quizás sea la más pequeña de la congregación, porque apenas estoy convertida, ¿por qué yo lo puedo ver y ellos no lo pueden ver? ¿Y sabes lo que pasa?
que cuando nosotros tenemos un odre nuevo, hay cosas que se van a revelar. No significa que porque una persona sea el diácono, sea el líder y tiene años en la iglesia, significa que ya se las sabe todas o que está perfecto delante de Dios. Porque la perfección delante de Dios no se trata de años, se trata de corazones dispuestos, se trata de odres nuevos. ¿Y sabes lo que pasa? Que con los años el odre se endurece, se encoge y el vino comienza a seguir creciendo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no se lo estamos permitiendo. Y yo vengo a hablar con estas pequeñas ovejitas que están comenzando a dar sus primeros pasos. No dejes que nada ni nadie impida que tú te vayas del lugar que ya Dios determinó para ti, porque el día de tu salida Él la marcará. Yo en algún momento quise irme por mi propia voluntad. No, le dije a mi esposo, ya no quiero congregarme más aquí, y si tú quieres congregarte aquí porque el pastor es tu papá, yo lo voy a entender. Y él me dijo, no, yo me voy contigo. Y el día en que llegué a esa congregación, no le miento, es hermosa, el pastor es un amor. Dios me dio la oportunidad en algún momento en una gira evangelística sentarme con él y gozarme, y no sabe lo que me la disfruté. Y pensaba en ese momento en que fui a su iglesia y que quería quedarme allí, pero el Señor me dijo, no, te vas a devolver allá. Y entonces nos arreglamos. Recuerdo que mi hijo Sebastián tendría como 1 o 2 añitos quizás, estábamos reciente todo. Y le digo yo a mi esposo, vamos a la iglesia de tal pastor en el pueblo de nosotros. Y fuimos. Y cuando llegamos me senté, y desde ese momento en que me senté hasta que me fui no dejé de llorar. Lloraba, 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 y ya le voy a decir por qué. Escuchaba una voz en mi mente que me decía, regrésate de donde saliste. Y yo peleando con el Señor le dije, ¿cómo que yo me voy a regresar para allá? Tú no sabes todo lo que esa gente me hace. Tú no sabes todo el desprecio que me hacen. Ellos dicen que yo soy esto, que yo soy aquello. Todo eso es mentira, Señor. Tú sabes que yo te amo. Yo no quiero volverme para allá. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba cuidando mi carne. Yo estaba cuidando mi integridad. Yo quería era renunciar a eso. Quería renunciar al dolor. Pero lo que yo no me daba cuenta era que el dolor me estaba formando. Lo que yo no imaginaba era lo que Dios estaba haciendo sobre mí. Que a través del dolor yo no lo entendía, amados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no queremos sufrir. Nosotros no queremos sufrir. En serio, es muy en serio. Pero sostenerse de la voluntad de Dios, como hablábamos que días, ¿no? La voluntad de Dios a veces es fuerte y nosotros necesitamos sostenernos. Y empecé a llorar desde que comenzó hasta que terminó el servicio. Y cuando salimos al estacionamiento, mi esposo me dice, dice Vivi, entonces sufrir nos forma. Gracias, mi Berito Bella. Alvin, Joseph, gracias. Entonces sufrir nos forma. Mira, te voy a contar. Déjame y termino. Ya, regálame un segundo, mira. El sufrimiento que yo vivía era de aquí. ¿Sí me entiendes? Porque a mí nadie me pegaba, nadie me maltrataba, pero a veces yo extendía la mano, Dios le bendiga, y la hermana se hacía la loca y se volteaba. Eso me dolía. Solo porque yo usaba pantalón, solo porque yo me maquillaba. Y me maquillaba así como usted me ve, así, o quizás menos. Eso me hería en mi corazón. ¿Sí me entiende? Y eso fue lo que me hizo querer irme de ese lugar. Y cuando me senté en esa iglesia que era hermosa, que el pastor era un crack, que era todo perfecto, aquí en mis ojos, el Señor se metió en mi mente y me dijo, regrésate allá. Yo no lo entendía, amor. Y le preguntaba al Señor lo mismo que tú. ¿Entonces qué? Entonces para servirte hay que sufrir. Entonces resulta que yo, porque soy evangélica, me tengo que dejar pasar el camión y la mula por arriba. Entonces, es así como funciona. No, Señor. Créeme, yo peleé con Dios. Y yo tengo que ser muy sincera. Pero ¿quién es el que le gana a Dios?
Duele, ¿cierto, amor? Duele, porque somos seres humanos. Y yo le decía a Dios, tenía mis propios argumentos, pero así como dice Elías. Sí, camión, y lo digo en dos por si acaso hay alguien que no lo entienda. Camión y mula es lo mismo. Y el Señor me decía, devuélvete. Y por eso era que yo lloraba. Yo no lloraba porque, ay, sí, porque yo era la más, ay. No, yo estaba llorando de rabia. ¿Usted nunca ha llorado de rabia? Porque yo no quería ir a donde Dios me estaba enviando. Estaba yo como Jonás. No quería. ¿Usted se acuerda de ese momento en donde Jonás no quería y hasta pagó un pasaje para irse en contrario a lo que Dios quería con él? Así mismo estaba yo. Yo estaba llorando, pero no porque, ay, sí, porque yo, ay. No, yo estaba llorando de la rabia, de la impotencia, porque lo que yo quería hacer era otra cosa y Dios me estaba enviando a otra y yo no quería. Yo estaba llorando de rabia, de impotencia, de malcriadez. Pero sin embargo, pese a todos estos sentimientos que yo tenía, yo regresé a la iglesia otra vez de donde había salido yo con mis propias fuerzas. Y pues bueno, seguí aguantando mi pela allí, pero creo que ese día pasó algo importante. Creo que Dios me mostró que yo tenía que quedarme ahí aunque yo no entendía por qué. Entonces ya yo sí sabía, por ejemplo, que la hermana no me iba a dar la mano, ¿cierto? Yo la saludaba así, hola, Dios te bendiga. Así impedía guardar rencor en mi corazón, impedía que ella me dejara la mano estirada. ¿Sí me hago entender? O sea, es buscar la manera de no cambiar tu esencia con respecto a lo que otros están viviendo. Yo no lo entendía porque yo estaba nuevita. Y yo no entendía muchas cosas. ¿Por qué? Como le digo, cuando uno llega a la iglesia, ve a un hermano que tiene 15 años en el evangelio, que es líder, que es el que ora, que es el que... Y uno piensa, esta es la persona, pero mentira. Bueno, no digo mentira, o sea, pues hay gente que sí, pero otros que no y no pasa nada. Porque quien te llamó no fue ese ministro, no fue esa varona, no fue ese varón. Recuerda que el Señor dice que va a tener que crecer juntamente la espiga y la cizaña juntos. Y el sembrador le dijo, Señor, voy a arrancar la cizaña. Y el Señor le dijo, no, déjala ahí. No sea que arrancando la cizaña te traigas también el trigo. Y aquí dice 3 punticos, el amor de Dios es nuestra salud mental. Y esto es real. Entonces Dios estaba trabajando mi salud mental porque los fantasmas estaban aquí. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué estaban aquí. Porque cuando, por ejemplo, hoy yo lo entiendo, pero porque han pasado muchos años. Pero antes de entenderlo tuve que llorar, tuve que patalear y tuve que decirle al Señor, ya no aguanto más y que Él me fuera a buscar y que Entonces, mira lo que sucede. Cuando yo consigo a alguien, que todavía existen ese tipo de personas que vienen aquí, que dicen, tú eres una Jezabel, tú eres no sé qué, tú eres no sé qué más, que lee Timoteo, que la mujer a la cocina, que yo con mucha paz puedo decirle, tú solamente puedes dar lo que tienes. Porque cada quien da de lo que tiene. Hoy lo entiendo. Yo tenía que haberlo entendido antes, pero tuve que pasar por muchos procesos para entenderlo. Que el que me sostiene no es un hermano ni una hermana en la iglesia, que por muy larga que sea su falda, no tiene nada que ver con el fruto de lo que él da en su vida o de lo que ella da en su vida. Yo puedo utilizar la falda más larga del mundo, pero hablo de los hermanos. Trato mal a las personas, no tengo misericordia, no tengo compasión, no voy alineado a los planes de Dios. Y eso no me va a servir de nada, porque el Señor no dijo, por sus faldas las conoceré, por sus poco maquillaje la conocerán. El Señor dijo, por sus frutos yo los voy a conocer, los que son míos. ¿Amén o no amén? Ahora la pastora dijo que yo me puedo vestir como sea, porque igual Dios me ama. La mujer debe vestirse de manera decorosa, el varón también, pero no tiene nada que ver con falda, con pantalón, con maquillaje. Se trata de que lo que está aquí en tu corazón, y lo hablábamos ayer,
Cuando nosotros amamos, intentamos agradar. Cuando yo estoy enamorada de Rubén, yo sé qué comida le gusta. Usted no sabe la delicia que es que yo le sirva la comida y él me diga, amor, te quedó rico. ¿Y sabe por qué? Porque lo hice con cariño. Lo hice con cariño para él, para mis hijos. ¿Y sabe por qué me esfuerzo? Porque quiero agradarlos. Porque también él lo ha hecho conmigo. Y algo así sucede con la relación con el Señor. Yo no le agrado a él porque me voy a ir al infierno, porque me voy a quemar en el infierno. Y eso es lo que yo predico. No, yo predico de un Dios de amor. De un Dios que me ama y me hace amarlo, porque ¿cómo no amarlo? Significa que entonces Dios no nos va a mandar al infierno. Pues sí, es una consecuencia, pero es mejor vivir, ¿no? Dios te bendiga, mis Andris, por amor que por temor, ¿o no es así? Pues bueno, a menos a mí me gusta vivir apasionadamente. Yo no le soy fiel a Rubén porque, me da miedo de que me consiga por allá en la esquina y me dé una tunda y me mate. No, yo no le soy fiel por eso. Yo le soy fiel porque lo amo. Yo le soy fiel porque él ha sido mi compañero durante 17 años. Sí, entonces sí es real, de pronto pueda suceder, pero me gusta creer, ¿no? No es abolida la siguiente opción, pero le soy fiel por amor, porque en los momentos de enfermedad quien ha estado ahí es él. Yo les he contado, yo no tuve la oportunidad de tener un papá así presente, así. Y él ha sido mi papá, mi amigo, mi compañero. Y es bonito ser obediente por amor. Es bonito que, ¿sabes por qué? Porque cuando lo haces por obligación, cuando estás solo, llega un momento en que dices, bueno, nadie me está viendo. Y vas y haces lo malo. Pero cuando lo haces por amor, tú dices, no está aquí, pero yo lo puedo sentir. Amén. Entonces, el problema no es que Dios no quiera bendecirnos. La cosa es que Dios primero necesita renovar nuestro recipiente. Yo soy fiel por mí primeramente, porque el amor se puede apagar, pero si soy fiel por mí, sí, es válido, pero también es amor. Te digo por qué, porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros tenemos amor, o cuando hemos sido enseñados por el amor de Dios, Él nos da una identidad tan valiosa que nos hace amarnos a nosotros mismos para poder amar al resto de las personas. Y eso es muy válido lo que dice mi hermanita. Y es muy real. Entonces, yo, por encima, ¿no?, del amor, porque como dice mi hermana, y en algún momento alguien nos puede fallar, por ejemplo, Rubén me puede fallar. Y entonces yo le soy fiel porque él ha sido bueno conmigo. Pero ¿y el día que no lo sea? Entonces entra esa segunda parte, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. No se trata solamente de lo que otros puedan hacer, ¿no? Y es real. Y gracias a mi hermana por esa corrección. Porque pues hay casos en que la persona ya no corresponde, ¿no?, al amor. Y ahí ¿cómo respondería uno? Pues con la palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo me amo, mi valor no depende de lo que otros puedan hacer por mí, sino de lo que Dios ya ha hecho en su amor por mí. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Giancarlos. Gracias por ese quiéreme. Dice, yo nunca he conocido hasta ahora a una mujer así con esas cualidades de reino. Existen muchas. Digan presentes las chicas de la tribu, con muchas cualidades y esas mujeres virtuosas que Dios está preparando en este tiempo. Y la pregunta sería como en retrospectiva, ¿no? ¿Sigo reaccionando? Ajá, ahí están desde Sinaloa. Ajá, por si acaso quedaba alguna duda, aquí están, amén, presentes. Gracias al Señor por estas mujeres hermosas que nos preceden, amén.
La pregunta de hoy sería, ¿sigo reaccionando igual que antes? ¿Sigo reaccionando igual que antes de conocer a Jesús? ¿Sigo reaccionando igual que hace 5 años? ¿O sí he madurado espiritualmente? ¿O solamente tengo acumulaciones de años en la iglesia? Dice mi hermano Delor, aquí en Cancún las damas son bien interesadas. Si no hay dinero, nada. Ay, Dios mío. Dios va a poner la mujer idónea. Claro que sí. Presente desde Venezuela. Ajá. Ahí están por si acaso había por preguntar. Dice Sandrita, ay Dios. Alguien me habló, dice. ¿Hemos madurado espiritualmente? Desde Ibagué. Aquí tenemos para escoger. ¿Está mal subir fotos en redes? Pues depende, ¿no? Porque hay muchos tipos de fotos, amor. Hay muchos tipos de fotos, ¿o no? Ya están haciendo un grupo de solteros cristianos. Ustedes son tremendos. Sí, está rico. Tómate uno, Mode, tómate. Ve y tómate uno. Seguimos siendo los mismos de siempre. Seguimos siendo los mismos de que comenzamos a seguir a Cristo. Seguimos siendo los mismos de hace 5 años. ¿O hemos madurado espiritualmente? ¿O realmente necesitamos un tetero? Aunque tengamos, yo no sé si usted ha visto esos niños que, bueno, no sé si está mal la palabra, y si está mal usted me perdona. Le dicen chupar teta, ¿no? Chupar teta. Hay niños que hasta los 5 años le chupan la teta a la mamá. Y la gente dice, uy, no, está muy grande. Así nos vemos espiritualmente nosotros. Cuando tenemos años en el evangelio y todavía chupamos teta de mamá. Cuando todavía no tenemos capacidad de comer cosas sólidas. Alejandro dice, yo pedí crecer espiritualmente y resulta que se acabó mi matrimonio. Wow. Es en ese momento donde se rompe el odre viejo, mi amado. Se rompe el odre viejo. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros a veces hemos estado ausentes. Hemos estado ausentes en conversaciones donde Dios ha estado presente. En sentimientos del corazón donde Dios ha estado presente. Sí, es un dicho de forma coloquial y usted me perdona, ¿no? Porque pues ¿estamos maduros espiritualmente o todavía necesitamos pecho de mamá? ¿O solamente hemos acumulado años de aprendernos textos bíblicos, como muchas personas vienen acá y me bombardean con textos bíblicos, pero su paz no se nota por ningún lado? Yo he madurado un poquito, pero de verdad por mis decisiones malas de pareja, y eso me afecta. Y yo quiero tomar este comentario, ¿no? Es maravilloso cuando Dios nos transforma. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente quiere darte más, quiere hacerte diferente. Mónica dice, a puro dolor he madurado. A puro dolor. Y pues yo me quedé ahí hasta que Dios dijo,
hasta el día en que decidimos venirnos a Colombia. Y ese día, desde ese día hasta ese día pasaron, mi hijo tenía alrededor de 2 años cuando yo quise irme de la iglesia, luego nació Sofía, 4, 5, 6, aproximadamente 7 u 8 años. Después de esa vez que Dios me habló, yo recibí respuesta de Dios. Yo quería que Dios me respondiera esa misma tarde cuando me trajo de vuelta a la iglesia, o quizás el domingo. Pero pasaron 7 años y un día, ya estábamos pastoreando aquí en Colombia, un día orando en el mueble de mi casa, el Señor me dijo, me trajo a memoria ese recuerdo de ese día. Y yo no entendía por qué el Padre me volvía a memoria eso. Y me dijo, ¿recuerdas este día? Y yo sonreí, o sea, cómo olvidarlo, ¿no? Y me dijo, te senté allí durante todo ese tiempo para que aprendieras lo que no debes hacer. Cuando me dijo eso, no paraban mis ojos de llorar y mi alma de gemer. Porque después de casi 7 años, 7, 8 años, recibí la respuesta que un día me estaba quebrando. Y si hubiese renunciado, no hubiese recibido respuesta nunca. Esperaba que fuese el domingo, ¿no? Siguiente. O al menos que se demorara un mes o 2 o 3. Pero se demoró 7 años en responder mi pregunta. El Señor me dijo, quise que te quedaras allí, viviéndolo en tu propia carne, para que sepas lo que no se debe de hacer. Gracias Gilma, gracias Roxa, gracias mi bella Sandri. Pero si renunciamos, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Porque Dios no solamente quiere darnos más promesas, Él quiere cambiar nuestro odre. Él quiere que nosotros seamos diferentes. Dios te bendiga, Charito. Así como dice Caroa, el tiempo de Dios es perfecto. Y muchos estamos orando, Señor, úsame. Pero el Señor nos está respondiendo en esta mañana a través de su palabra. Primero, fórmate. Quiero formarte, Rosy. Primero quiero formarte. Muchos pueden recibir una bendición. Muchos pueden recibir una buena mujer, un buen matrimonio, mi hermano Delor. Porque al principio todo es bonito. Pero no todos podemos sostenerlo durante el tiempo. Todos podemos recibir la llave de un carro nuevecito, pero no todos tenemos el cuidado para mantenerlo. El motor, los frenos, las llantas, todo lo que corresponde. ¿Sabes lo que sucede? Que una bendición sin carácter puede destruirnos. Y no es un carácter de, ay, quítate de gritos y amenazas, no. Un carácter en Dios es aquella persona que por encima de la adversidad tiene la capacidad en Dios de restaurar por medio del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto Toy Story 2 o 3, no me acuerdo, donde sale el tenedor, que la niña le hace como unos ojitos, una boquita, pero es un tenedor. Y él siempre pasa toda la película intentando meterse en un vertedero de basura. Y le dicen los muñequitos de Toy Story, le dicen, tú eres un juguete, y él dice, no, yo soy basura, y va y se tira en la basura. Y ahí está el vaquerito, va y lo rescata, y pasan toda la película rescatándolo y trayéndolo nuevamente hacia los juguetes, y él siempre intenta meterse en el vertedero. Es la 4, dice. Y es tremendo porque muchas veces nosotros espiritualmente somos así.
Dios nos ha llamado, nos ha convertido en sus hijos, pero nosotros tenemos la mentalidad, tenemos un odre viejo y siempre decimos somos basura y vamos y nos queremos revolcar siempre en la basura. Es Forky. Se llama Forky. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros, Dios nos puede dar una bendición muy grande y sin embargo, si nosotros no tenemos carácter, podemos arruinarlo todo. Y te voy a contar este pequeño testimonio, ¿no? Por mucho tiempo yo también pensé lo mismo. Y como te digo, pensaba que me iban a abrazar, de verdad. Pero cuando sentía ese abrazo por delante, pero las puñaladas por detrás dolía, porque somos seres humanos. Y siempre hacía como Forky. Yo soy basura. Y quería regresarme otra vez al mundo. Yo les he contado, ¿no? A los que siempre están acá. Yo había recibido ya al Señor, ya estaba casada. Y en las tardes a mí me cogía un espíritu que me hablaba. Yo escuchaba y me recordaba todo mi pasado. Y me decía, ¿viste cómo te vieron? Es porque tú no perteneces aquí. Él debería de estar casado con una hija de pastor, con una joven que no tenga pasado como tú. Y de enseguida yo escuchaba esa voz y quería ser como Forky. Agarraba mis cosas y yo no entendía por qué. Pero por eso es que nosotros tenemos que tener carácter, porque muchos no entendemos, ¿no? De dónde vienen otras personas. Carácter no es gritar, carácter no es ofender. Carácter es el que tenía Jesús, de abrazar, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría. Mira lo que sucede. Todavía nosotros no teníamos hijos, nos estábamos prácticamente recién casados, nos peleábamos, teníamos problemas, vivíamos donde la suegra, imagínense. Yo le decía a mi esposo en las tardes cuando él llegaba de trabajar, yo tenía la maleta lista. Y le decía, yo no pertenezco aquí. Así como Forky, basura, soy basura. O sea, no lo decía pues, pero usted sabe. Y recogía mis cuatro chiros, como dicen aquí en Colombia. Sí, algo así, Cris. Y le decía a mi esposo que me tenía que ir, que ya no podía seguir con él. Y él me decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y yo le decía que no sabía, pues, pero que me tenía que ir, que me tenía que ir, que me tenía que ir, que me tenía que ir porque yo no pertenecía ahí, porque yo no, nada. Y él me abrazaba y me decía, no te vas a ir. Dios nos unió, no sé qué más. Y tuvo tanta paciencia porque durante toda la película Forky intenta meterse en el vertedero de basura. Y tuvo tanta paciencia de abrazarme en mis momentos más oscuros hasta que un día Dios me hizo libre. Recuerdo que fui a un culto, era un culto en una casa con un varón que primera vez en mi vida que conocía y dijo, pasen a aquella joven que está allá atrás. Y recuerdo ese día como si fuese ayer. Y gracias, Alvis. Y el pastor dijo, llamen a aquella joven que está allá atrás. Yo trabajaba, iba solo los domingos al culto porque en Venezuela la gente se congrega todos los días. Yo vivía lejos de la iglesia y solo me congregaba los domingos. Y alguna de las hermanas que le estoy diciendo dijo, allá viene la dominicana. Cuando alguien se refiere así, no es un dicho como que una persona que solo se congrega los domingos. O sea, yo estaba en el momento más importante de mi vida y Dios me hace escuchar esto. Y sabe que me sentí triste otra vez. Y sabe que mis sentimientos, y hoy lloro porque recuerdo el amor tan grande que Dios tiene. Mira, si yo me hubiese dejado llevar por las cosas que me hicieron en la iglesia, hoy no estuviera aquí predicándole. ¿Qué derecho tenía esa persona de decir, allá viene la dominicana esa? Una persona que estaba allí, o sea, una persona que debía de haberse alegrado porque Dios le iba a hablar a una nueva creyente, estaba profiriendo palabra de maldición.
o sea, de desprecio, de rechazo. Pero quiero decirte que los grandes hombres y mujeres de Dios, Moisés recibió críticas de parte de Miriam, su hermana. Moisés no era cualquiera, Moisés abrió el mar rojo por el amor a Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto? Que siempre van a haber personas que van a querer criticarte. Que siempre van a haber personas que van a querer echarte para... Ahí viene la dominicana. Pero a la dominicana Dios había examinado su corazón. Y esa palabra cambió mi vida desde ese día en adelante. Estaba el pastor de Caracas, Carlos, recuerdo su nombre. Y dijo: así te dice el Señor, tus pecados los echo a lo profundo de la mar y no me vuelvo a acordar nunca jamás, me dijo el Señor. Así que quiero que te perdones como yo te he perdonado. Ese día mi mundo se vino abajo. Había una voz que se había desaparecido ese día. Ese día entendí que el amor de Dios es más grande que mi pecado. Ese día entendí que cuando Él te llama es para redimirte, que el precio de su sangre no cuesta la mitad de tus pecados, que el precio de su sangre cuesta toda nuestra salvación. Y por eso hay gente que se mete aquí y dice: esta gente solamente predica de amor. No, yo me leo toda la Biblia. Yo también sé las consecuencias de no buscar a Jesús. Pero vengo a mostrarte a un Jesús que aún en nuestra debilidad, aún en nuestros tiempos más difíciles, Él te dice: yo estoy contigo. Es gracia. Es esa gracia que Él quiere que tú conozcas. Porque no vino el juicio antes que la gracia. La gracia siempre ha estado sobre el mundo entero. El juicio es consecuencia de nuestra indiferencia. Y por eso el Señor me ha traído a este lugar, para que tú conozcas su gracia, para que tú tengas un carácter que no cualquiera. Siempre te vas a encontrar con una Miriam en la iglesia. Siempre te vas a encontrar con una gente que hagas lo que hagas no serás nunca suficiente para ellos. Pero tu carácter, como ahora tú eres un odre nuevo, tú puedes expandirte y entender que no se trata de ti. Se trata de esa persona que Dios todavía no ha moldeado. Entonces, ¿qué hago? Ahora le cojo rabia a esta señora. No, ahora tengo misericordia de ella, porque entiendo que ella me da de lo único que tiene en su corazón: juicio, rencor. Pero cuando en el corazón del hombre y de la mujer, así es, amado, nos encontramos de todo en la Biblia. Pero cuando un corazón es tocado por Dios, es como el corazón de Moisés, allí, parado en el medio de la mortandad. No le importó. Mira, si de pronto nosotros hubiésemos estado allí, le hubiésemos dicho: mátalos a todos, que esos son unos habladores, que se los lleven a todos. Moisés se paró en medio de la mortandad y le dijo al Señor: si ellos van a morir, que yo muera con ellos. Y el Señor detuvo su mortandad. ¿Sabes lo que estaba haciendo Moisés? No es que él era más bueno que todos, él estaba dando de lo que él tenía. Él había subido a la montaña no para hacerse más grande. Sí, mátalos. Este es el tiempo del juicio de Jehová. Que se mueran todos, porque Dios es un Dios de fuego. Y Dios se paró en el medio y le dijo: Señor, por favor. Él estaba revelando lo que el Padre había sembrado en su corazón. Señor, no, por favor. Esto es lo que hace un intercesor. Ellos merecían morir. Ellos lo merecían. Cuando usted lee la historia, usted dice: ellos merecían morir, porque Dios no envía juicios injustos. Ellos merecían morir. Sin embargo, lo que Moisés tenía adentro fue lo que sacó. Yo no vengo a hablarte del resto de los hermanos de la iglesia, yo vengo a hablar contigo. ¿Está tu odre listo? ¿O todavía los sentimientos nos están manipulando? Quiero decirte en esta mañana, el Espíritu Santo viene sobre ti. Y cuando tú veas a un varón, una varoncita que está así, declárale la sangre de Cristo.
créeme, está peor de lo que tú te imaginas. Sigue sonriendo. Sigue trabajando. Mira, de pronto hay iglesias. Yo ayer hablaba con una joven hermosa que amo muchísimo. Y hoy quiero responderte a esto. El deseo de esta joven, yo lo supe desde el día 1 en que la conocí. Esta joven tiene un llamado profético, tiene un llamado evangelístico y está que se desborda de amor por la obra, pero en su iglesia no la dejan hacer nada. Yo quiero decirte, amada hermana, en esta mañana, los buses, las plazas, los lugares donde nadie quiere, es el púlpito de los desechados. Pero allá, en las ovejas, donde nadie nos ve, es donde Dios va a empezar a prepararnos. En un salón de niños, en juntarte a los vecinitos, hacer un grupo de 5 o 6 y empezar a impactar vidas. Dios te está viendo. Dios no deja de mirarte. Y créeme que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. No todos podemos sostener una bendición si no tenemos primero el carácter de entender que hay gente que puede tener una corbata, puede tener una falda larga, puede tener un micrófono y no está preparado, no tiene el carácter. Y entonces esa bendición puede destruirnos. Porque el éxito sin humildad, nosotros lo vemos cómo funciona. Es ese tipo de personas arrogante que quiere pasar por encima de cualquiera, así como Nabucodonosor. Él creía que porque él tenía el poder, ya con eso era suficiente. Y Dios lo volvió nada. Una bestia del campo, ahí estaba. No valía nada. ¿Sabes por qué? Porque el éxito sin humildad en algún momento, ¡pin!, termina. Nos destruye. La fama sin identidad termina haciendo que los famosos terminen en una tina sin vida, con una sobredosis. Cuando tenemos identidad, el Padre no trabaja primero con los demás, por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros tenemos identidad, Él no comienza trabajando sobre papá, sobre mamá, sobre mi hermano, sobre el vecino. Él comienza trabajando conmigo porque necesita darme una identidad a mí. El ministerio, el servicio al Señor sin santidad en algún momento termina. No porque Dios quiere que termine, sino porque el recipiente no estaba preparado, no soportó el peso del vino, no soportó el peso de gloria. Pedro era un hombre impulsivo, sacó la espada, cortó la oreja de Malco, negó a Jesús. Pero cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, vemos a un Pedro firme. Vemos a un Pedro que su odre había cambiado. Dijo, yo no puedo ser igual, porque el vino siempre era Jesús, siempre fue su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Nunca cambió el vino. Lo que cambió sobre Pedro fue el odre, su forma de pensar, su forma de ver. Y es por eso que el Señor nos motiva y nos dice, yo los quiero hacer como águilas. ¿Y sabe lo que hace el águila? El águila sube hasta arriba. Mi Nerche, gracias, mi amor. El águila no caza su presa desde el piso, lo caza desde las alturas, porque en las alturas hay mejor visibilidad. El vino sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo de allá desde Génesis hasta ahora. Lo que necesito reflexionar es, ¿mi odre está preparado? ¿Mi odre está listo? ¿Mi odre está nuevo?
¿O sigue siendo el mismo odre de siempre? Con el mismo vino viejo de siempre. Después de que vemos a ese Espíritu Santo que desciende, ¿no?, en el día de Pentecostés, que transforma la vida de los apóstoles y de los 120 que estaban en ese lugar, ya no era el mismo. Ya vemos a un Pedro que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Vemos a un Pedro diferente, un Pedro sin miedo a la muerte, un Pedro predicando el evangelio. O quizás José, antes del palacio. Hubo cisterna, hubo esclavitud, hubo prisión. No necesitó otra palabra. Necesitó retener la palabra que el Señor le había dado antes de la cisterna, antes de la prisión, antes de la esclavitud. Cuando el águila ve la tormenta, se eleva y deja abajo la tormenta. Qué tremendo, ¿cierto? Cada proceso que nosotros hemos vivido, así como José, nos hace entender que Dios no estaba perdiendo el tiempo con José en la prisión. Mira, hay algo que es glorioso, ¿no? Cuando nosotros leemos la historia de José, nos encontramos con un detalle pequeñito. Esto lo hablaba con Ismael. Ismael fue el que me hizo ver esto y ¡wow! Mira lo que sucede. Cuando nosotros leemos la historia de José detenidamente, encontramos que José estaba diciendo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo hago esto. Pero cuando él pasa por la prisión, cuando lo mandan a llamar, cuando reveló el sueño, dijo, tú puedes poner a alguien capacitado. Ya José no se estaba proponiendo él mismo. Él estaba sirviendo, ¿no? Pero cuando él estaba listo. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces nosotros aún no estamos listos, aunque creemos que ya estamos. Y José dijo, puedes poner a alguien que esté capacitado. Ya dejó de decir yo para decir que se haga la voluntad de papá. Yo no sé si alguien puede entenderlo en esta mañana. Pero cuando tú le dices a Dios, Dios te bendiga mi hermano, bienvenido. Cuando tú le dices a Dios, mira, ve lo que sucede. Ya yo no quiero seguir poniéndome yo. Ahora tú pon a quien tú quieras y yo voy a estar aquí. Entonces ese día Dios dice, ya está listo. Porque dejó de ponerse Él para ponerme a mí primero. Mi voluntad, así como dijo Jesús. Yo no quiero esto. Pasa de mí esta copa si tú puedes. Pero si no, que se haga tu voluntad. Ay, amado, gracias. Gracias, Dios te multiplique, papá. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y te multiplique, mi amor. Gracias. Dios no está perdiendo el tiempo cuando te hace pasar por procesos. Dios no te está haciendo perder el tiempo cuando estás en un momento donde tú dices, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? Dios está preparando tu recipiente. Si de pronto José hubiese llegado al palacio con el mismo carácter del joven que contaba sus sueños con orgullo, probablemente habría fracasado. Porque toda la gloria iba a ser para él. Pero en cambio, después de todos los procesos, dijo, si de pronto tú consigues a alguien, ya no se trataba de José. Ahora se trataba del plan de Dios sobre la vida de José. Yo no sé si tú puedes entender esto. Porque cuando nosotros tenemos tantas capacidades, a veces Dios nos apaga. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Sabes por qué? Porque la gloria y la honra es solo para Él. David fue ungido siendo un joven. Pero el reino no llegó, sino hasta después de pasar tantos procesos. ¿O no es así? O Dios lo ungió hoy y mañana ya era rey. Mi Tere, Dios te bendiga, Gamarra. Dios te bendiga, Gaby.
Ah, mi reina, a las 7 de la mañana hora Colombia. En este momento son las 8:41. No llegó, lo ungieron hoy, ya mañana era rey. No, pasó un proceso. Bueno, no voy a decir uno, pasó varios. Era estar allí en medio de la batalla, en creer en cada salmo que usted lee. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Era recordarse la promesa del Señor día tras día. Aunque ande en sombra de muerte, Él me pastoreará. Tenía fuerza, tenía experiencia, pero todavía el Señor dijo, te falta formarte. Y creo que uno de los detonantes más grandes de la historia de David fue su proceso con Saúl. Ese hombre que lo odiaba sin motivos. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra historia hemos tenido ese Saúl que nos pone el pie encima, que nos hace... Y uno, Dios mío, ¿te lo mandas o te lo llevo? Dios necesita formar nuestro carácter. Gracias, Consuelito. ¿Cómo saber si todavía soy un odre viejo, pastora? Cuando cualquier cosa me ofende súper rápido. ¿Usted ha visto a estas personas que vienen aquí y dicen ta? Yo les digo a ustedes, déjenlos quietos. Déjenlos quietos. Porque nosotros tenemos que ser, así como el Espíritu Santo nos manda, discernimiento de espíritu. Mira, hay gente que vive matrimonios donde el esposo llega siempre amargado. O sea, acaba de llegar a la casa y ya cualquier cosa le causa nada. Y tú dices dentro de ti, Dios mío, pero si acaba de llegar, ¿por qué está bravo? ¿Por qué está bravo? Y yo hablaba con una amiga que se divorció hace poco y ella me decía, es que yo nunca entendí, escúchame, porque ella nunca había trabajado, es que yo nunca entendí el trabajo que pasa la gente trabajando. Y yo me reía, ¿no? Y ella reconocía en medio de todas decía, realmente yo debí de haber sido más comprensiva, porque a veces llegaba bravo, a veces llegaba de mal humor y yo también le respondía también. No. ¿Sabes lo que sucede? Que el Señor nos manda a ser sabios y ese discernimiento de espíritu nos va a hacer entender que esa respuesta áspera no se responde de la misma manera. Dice las Escrituras en el proverbio, dice, la respuesta áspera aumenta la ira, más la suave. No, la respuesta suave apacienta la ira, más la áspera hace subir el furor. ¿Qué significa? Que usted viene bravo. Y yo de pronto le diga, ay amor, te hice cafecito. No, que yo no quiero café, que no sé qué más. Ah, bueno, mi cielo, cualquier cosita estoy por aquí, ¿oyó? Claro, no te estoy hablando de que todo el tiempo es lo mismo. Pero hay momentos en donde nuestra comprensión va a cambiar el ambiente. Y donde después ese lugar va a ser no solamente ese lugar donde, sino ese lugar donde tú dices, quiero llegar rápido a casa, porque sé que está ahí ella, o están ahí los niños, para recibirme con un abrazo, para recibirme con un café caliente. No todos los días son iguales. Todos hemos pasado por malos momentos. Todos hemos pasado por todos los que hemos trabajado sabemos la presión que a veces sentimos en un trabajo. A veces los compañeros de trabajo, a veces, paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo. Cuando yo sé que sigo siendo un odre viejo, cuando cualquier cosa me ofende. Ay, mi Consuelito, muchísimas gracias. Es muy cierto, me ha pasado con mi esposa, ella me cierra la boca con amor. Qué rico se siente esto, ¿cierto? Que tú estás esperando porque es que tú traes toda una ira adentro y tú quieres que alguien te responda porque pues en la casa sí vas a poder alzarle la voz, al supervisor no puedes, pero a la mujer sí puedes.
pero al niñito sí puedes. Entonces tú estás esperando que alguien te diga cualquier cosita para... Me mudo a Colombia. ¿Sabes lo que pasa? Que el odre nuevo no se ofende con facilidad. El odre nuevo tiene discernimiento y entiende. Ahí estás, diablito mentiroso. Ahí estás. No te preocupes que ya te voy a echar fuera. Y no como nosotros esperamos a veces. ¡Diablo mentiroso! En el nombre de Jesús. Y con gritos. Y con... No. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya yo lo conozco. Ya te conozco, diablito mentiroso. Con eso no me vas a ofender. Yo sé quién soy. ¿Sabes por qué? Porque tengo identidad. Tengo tantos problemas y llego al trabajo y es otro infierno. Es tremendo, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que nosotros no podemos cambiar a las personas, pero podemos cambiar nosotros mismos. Yo no podría decirte hoy, es porque eres un odre viejo. Eso lo determinas tú. Pero sí puedo invitarte a convertirte en un odre nuevo. Si de pronto esta palabra está llegando a tu corazón, no pienses dentro de ti, ojalá y que estuviera escuchándolo María Petra este mensaje, porque ella sí que necesita ser un odre nuevo. Yo quiero que tú digas, yo, Rosani Sánchez, necesito ser un odre nuevo. Cuando vivimos recordando heridas del pasado, cuando siempre el culpable de nuestro enojo, el culpable de nuestra mala suerte, el culpable de nuestra desgracia, el culpable de... siempre es otro. Eso es una actitud de un odre viejo. Cuando la culpa me hace abandonar a Dios, como yo en aquel momento, quería irme, me sentía tan culpable. Sentía que no había nada que me pudiera perdonar. Pero hoy te digo a ti, la sangre de Cristo es suficiente. Cuando dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestra vida, seguimos siendo un odre viejo. Pero ¿cómo podemos ser un odre nuevo, pastora? Pues a través de la palabra de Dios, a través de las pruebas, esas que no nos gustan, esas son las que nos convierten en un odre nuevo. Cuando las pasamos, cuando nos ponen un examen y no lo pasamos ni con 5, ni con 10, ni con nada, lo pasamos con el puro 20, la nota máxima en Venezuela. 20 puntos, ¡pin! Lo pasé eximido. No me caí, no me copié, fui auténtico en Dios. Entonces esa prueba te hace legítimo. Mira, yo saqué 20. Mira, no te lo pierdas. Que el enemigo quiso rasparme. No sé si usted en algún momento de su historia en la escuela o en el liceo tuvo ese profesor que era una piedra en el zapato, que siempre ponía esos exámenes que quería rasparlo y usted pin sacaba un 20. Usted pin sacaba la prueba y decía, ajá, lo pasé. Yo quiero que en esta mañana tú te sientas así. Sientas que tú has pasado esa prueba. Que tú, a pesar de que no eres el mejor estudiante ni eres el perfecto cristiano, le has dicho al enemigo, resistí y aquí estoy. Porque soy un odre nuevo. Porque en mí no solamente hay arrepentimiento, hay convertimiento. Porque el Espíritu Santo me ha dado toda la fuerza necesaria. Yo sola no hubiese podido, pero Él es quien me sostiene. ¿Sabes algo? Las pruebas no solo revelan lo que hay en nosotros, también son herramientas que Dios usa para moldearnos cuando respondemos con fe. Yo pude haberle dicho al Señor ese día, no quiero ir para allá y no voy a ir y no. Pero ¿sabes algo? Lo que hoy yo vivo es respuesta de una fe que camina en obediencia sin entenderlo. No tenía sentido lo que Dios me decía en ese momento. No tenía sentido, pero decidí obedecer. ¿Sabes por qué? Porque creo que Él tiene una mejor historia para mí.
Dice Lucas 5:39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y dice, hay personas que prefieren seguir siendo las mismas porque lo conocido les da seguridad. Pero Dios nos llama a dejar atrás lo viejo para recibir lo nuevo. Yo quiero que en esta mañana, si hay alguien que dice, yo soy así, yo así soy, yo quiero decirte y invitarte a probar algo nuevo, un vino nuevo. Un vino nuevo que transforme nuestras vidas. Y no nos conformemos solamente con pedirle a Dios una bendición o un vino nuevo o un renuevo de su espíritu. Pidámosle también un recipiente que resista, y ese recipiente es nuestro corazón. Un recipiente nuevo, un corazón nuevo. Un corazón nuevo para que podamos retener, ¿no? Y que ese vino permanezca dentro de nosotros. Y en esta mañana vamos a orar al Señor y decirle al Padre, ¿no? Que si de pronto hay algo en nuestro corazón, hay orgullo en nuestro corazón, si nuestro odre estaba viejo, si hay heridas del pasado que no han sanado, si hay dureza, que ablande nuestro corazón, que sane nuestras heridas, pero que no permita que sigamos siendo ese odre viejo, perdiéndonos de esa gran bendición que Dios tiene para nosotros. Que nos haga un odre nuevo para retener ese vino especial que Dios tiene para nosotros. Amén.